Muy buenas, casi tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Bienvenidos todos ustedes. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Si me acompañan, por favor, al texto que hemos estado estudiando, el libro de los Hechos, capítulo 3. Como todos ustedes saben, estamos estudiando de manera expositiva, esto es secuencial. Es este libro de la Biblia, el libro de los Hechos, con el propósito de ir entendiendo la verdad de Dios a través de este libro, es decir, lo que Dios nos enseña, nos quiere enseñar a través de este libro. Y bueno, hemos venido de manera secuencial, hemos llegado al capítulo 3. Las semanas pasadas se estudió en un par de semanas, creo que más, 3, el verso 19. Y el día de hoy vamos a estudiar una parte del verso 20, en la que vamos a profundizar. Me acompañan al verso 19, vamos a leer el verso 19, 20 y 21. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verso 20: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Nos ponemos un poquito en el contexto. Recordarán ustedes lo que está sucediendo. Dios obra un milagro en un hombre que era de nacimiento inválido, no podía caminar. A través de un milagro y por medio de sus apóstoles, el apóstol Pedro principalmente, le da sanidad a este hombre. Esto fue en uno de los accesos al templo, en un día importante, donde había mucha gente, y mucha gente se dio cuenta de ese milagro, de tal forma que Dios en su propósito soberano hace esto con el propósito de que se junte gente y le dé la oportunidad al apóstol Pedro de predicarles el evangelio. Y el apóstol Pedro empieza a predicarles el evangelio. Y entonces, después de que les habla de Jesucristo y de todo ello, en el verso 19, ahora sí les dice cuáles son las condiciones: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya hemos estudiado que una de las condiciones para el perdón de pecados, para la salvación, es el arrepentimiento y es la fe. Es decir, en algunos pasajes aparece solamente el arrepentimiento, pero en el contexto de la Biblia, y esto es importante que nosotros lo aprendamos, que cada versículo debe tener un contexto en la Biblia, es decir, que cada versículo debe estar respaldado por otros versículos que se enseñan en la misma escritura para que esto sea una verdad escritural. Entonces, aunque hay pasajes como estos, donde Pedro solamente menciona el arrepentimiento y no menciona la fe, encontramos muchos otros pasajes donde se nos habla que para ser salvos es necesario la fe, es necesario creer. Pero
por eso es importante que nosotros tengamos eso claro en el estudio de la Biblia, para que cuando leamos versículos como estos, donde por ejemplo Pedro solamente está hablando del arrepentimiento y no, en este versículo no está mencionando la fe, nosotros no vayamos a sacar una doctrina o tener una creencia equivocada donde pensemos que solamente se requiere arrepentimiento para la salvación o para el perdón de pecados, ¿no? Entonces, importantísimo que nosotros aprendamos a que cada versículo debe tener su contexto en toda la Escritura, en toda la Biblia. Los Salmos, uno de esos pasajes que nos recuerdan esto, dice: la suma de tu palabra es verdad. Entonces, en versículos como este, donde solamente menciona el arrepentimiento, nosotros por el estudio integral de la Escritura ya entendemos que evidentemente no solamente les predicó el arrepentimiento, también les habló de la fe, pero bueno, la Escritura en algunos pasajes no menciona todo a detalle, y menos si no lo estudiamos a profundidad, dejamos pasar verdades como esa. Entonces, bueno, este versículo 19 nos dice que es necesario el arrepentimiento, la conversión, para que venga el perdón de pecados, para que sean borrados vuestros pecados. Y no solamente dice eso, sino vienen ventajas, beneficios, privilegios. Ya el perdón de pecados ya es un privilegio. Pero no solamente es ese, sino que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y bueno, nuestro hermano Julio la semana pasada nos hablaba acerca de este beneficio, de esta bondad del Señor, ese tiempo de descanso y de paz que viene al entrar nosotros en paz con Dios, precisamente a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Vienen tiempos de paz, tiempos de descanso, principalmente de manera espiritual en nuestra alma. Pero no solamente eso. El día de hoy nos vamos a enfocar, yo le decía, en el verso 20, donde dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de aprender de ti, de aprender de tu palabra, de ser educados por tu palabra, de ser alumbrados en nuestra alma, en nuestro entendimiento por tu palabra, Señor, de tal forma que nos ayudes a conocer la verdad, tu verdad, Señor, que es la verdad por sobre todas las cosas, porque esto nos da vida eterna, Señor. Gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por cada hermano, hermana, persona que tú permites, Señor, que en este lugar y en otros donde se predica tu palabra estemos escuchando tu preciosa verdad. Ayúdanos, bendícenos, Señor, a través de la exposición de ella, y a mí, Señor, dame tu gracia, dame la capacidad a través de tu ayuda para poder transmitir tu verdad. En el nombre de Jesús nos ponemos, Señor, en tus manos y delante de ti. Amén, Señor. Amén. Este primer episodio del libro de los Hechos nos viene narrando de una forma muy hermosa cómo desde el principio, yo quiero recordarles cómo todo esto viene hilado, porque es una historia. Aquí Lucas nos está narrando cómo sucedieron las cosas inmediatamente después del suceso más importante de la historia del ser humano, que es la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Es ese momento, ese es el contexto más importante de este pasaje que estamos leyendo. Lucas está narrando lo que estaba aconteciendo inmediatamente después de que el Señor Jesús fue
sacrificado, crucificado, muerto. Ahora entendemos por qué, cuál es la razón, para pagar por nuestros pecados. Vemos cómo el Señor Dios poderosamente lo resucita de entre los muertos, y vemos cómo gloriosamente es recibido en los cielos. Así comienza, de hecho, el libro de los Hechos, ¿no? Como están los discípulos reunidos ahí con el Señor Jesús le está dando las últimas indicaciones, y en ese momento Él es elevado y recibido en los cielos. De tal forma que es en ese momento cuando dos varones se les presentan y le dice: ¿qué andan mirando ustedes al cielo? Así como vieron que Él se fue, así mismo le verán como Él regresa. Y después, inmediatamente, ellos creyendo, los discípulos creyendo en esto, empiezan a buscar al Señor, se empiezan a congregar, a reunir, a orar, obedientes a las indicaciones. El Espíritu Santo los visita poderosamente, ellos son llenos del Espíritu. Nace la iglesia, y bueno, estamos viendo cómo la iglesia está ya en esa vida en el Espíritu, bendecidos, ayudados por Él. Y Jesucristo es grandemente glorificado, porque este momento que estamos leyendo aquí es la segunda predicación apostólica después de que nace la iglesia. La primera predicación se da el día de Pentecostés, ese día que los discípulos son llenos del Espíritu Santo. La gente se reúne nuevamente, así lo planeó el Señor. Pedro les predica y se salvan muchas personas. Jesucristo es glorificado. Aquí mismo muchas personas están recibiendo el mensaje, recibiendo el evangelio. Jesucristo es glorificado. Número uno, por la presentación del evangelio. En el evangelio, Pedro está presentando a Jesús, al Hijo de Dios, de manera gloriosa. Todos nosotros sabemos por el estudio de la Biblia que el Señor Jesús ahora Él está sentado en su trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así está hoy el Hijo de Dios. No está, como todavía algunos creen, que está puesto en una cruz, ¿no? La Biblia nos enseña que Él resucitó de manera poderosa y Él ha sido glorificado. El Señor Jesús está hoy sentado a la diestra de Dios, al haber concluido definitivamente ese sacrificio expiatorio que hizo por el pecado, por nuestro pecado. Y de esta manera, no solamente Él otorgó la entrada al trono de Dios, sino que a Él se le ha situado en el lugar de mayor honor. Jesús hoy está sentado a la diestra de su Padre. Él ha recibido el nombre de mayor gloria y de mayor autoridad. De tal forma que la Biblia nos enseña en la carta a los Filipenses que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Hermanos, lo que vamos a estudiar el día de hoy es algo también, porque todo lo demás que hemos estado estudiando es muy glorioso, y lo que vamos a estudiar el día de hoy es también muy glorioso. Y quiero decirte que esta verdad que vamos a repasar el día de hoy es una de las verdades que a lo largo de la historia del cristianismo han sustentado a la iglesia en las persecuciones más terribles. La verdad que vamos a estudiar, a repasar, a recordar, quienes ya lo sabemos, es una de las verdades que han sido un ancla, una de las esperanzas más fuertes que han dado valor a los cristianos para enfrentar la muerte, para enfrentar la persecución, para enfrentar el vituperio, para mantenerse firmes en medio del vituperio. Esta gloriosa verdad es la verdad de que Jesucristo nuevamente vendrá. Jesucristo prometió que regresará y regresará. La Biblia nos enseña o nos enseñó que el Hijo de Dios vendría por primera vez. Nacería de una virgen y moriría por nuestros pecados. Bíblicamente se puede comprobar, históricamente se puede comprobar
La Biblia dijo que vendría por primera vez y vino. La Biblia dice que moriría por nuestros pecados y murió. La Biblia dice que resucitaría con el poder de Dios y resucitó. Hoy su tumba está vacía. La Biblia dice que Jesucristo volverá y así será. Así será. Y esta verdad al verdadero cristiano siempre lo ha mantenido en el camino a pesar de las pruebas más difíciles. Ha sido una esperanza. Ha sido un ancla firme, un ancla fuerte que ha mantenido a la iglesia en medio de las más fuertes tribulaciones y persecuciones, y aún en la hora de la muerte. Los cristianos con esta esperanza se han mantenido firmes. Hermanos, cada día que transcurre, cada día que pasa, es momento de que nosotros también nos afirmemos en nuestras convicciones cristianas cada vez más a esta gloriosa verdad. Porque no es una falacia, porque no solamente es una bonita historia. Ya le decía yo, todas las cosas que la Biblia ha hablado acerca de Jesucristo hasta el día de hoy se han cumplido y se pueden corroborar y se pueden constatar. No hay razón por la que nosotros debamos pensar que esta verdad de que Jesucristo regresará, esta no se va a cumplir. Definitivamente el Señor que hizo que las demás se cumplieran, también va a hacer que esta se cumpla. Entonces nosotros también debemos afianzarnos, afirmarnos en esta verdad. De la vergüenza y del oprobio que Él sufrió en aquella cruz, el día de hoy Jesucristo ha sido elevado al lugar de máximo honor, de máxima autoridad y de máxima gloria, hermanos. El mundo no lo percibe. El mundo se burla de Jesucristo. Pero nosotros debemos estar claros dónde está nuestro Señor y quién es nuestro Señor. ¿Está Él ahora en un tiempo de espera hasta que sus enemigos sean puestos, ya te decía yo, por estrado de sus pies? Todos los enemigos suyos, tanto los ángeles caídos como hombres perdidos y rebeldes, un día tendrán que doblar su rodilla y van a reconocer que Él es el Señor. Van a reconocer que Él es el Señor en medio de su rebeldía, inclusive en medio del aborrecimiento que le puedan tener, porque habrá hombres que aún viendo eso, aún viendo al Señor con gran gloria, serán blasfemos, serán soberbios, pero doblarán su rodilla, porque tendrán que reconocer que Jesús es quien siempre dijo ser, el Hijo de Dios, que Jesús es lo que la Biblia dice que es, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Esa autoridad suprema se va a manifestar en ese hecho, en el hecho de que todos sus enemigos doblarán sus rodillas en un reconocimiento universal de su divinidad y por tanto de su señorío. Este versículo que vamos a estudiar el día de hoy nos habla de este glorioso evento y nos habla de lo glorioso que es su persona. Nos habla de eso. Y aquí el apóstol Pedro se está refiriendo en concreto al tiempo de restauración de todas las cosas. Leemos el verso 20, dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Este tiempo del cual está hablando aquí el apóstol Pedro comenzará
con la segunda venida de Jesucristo. Este tiempo de restauración de todas las cosas. Veníamos platicando con mis hijos en el camino de muchas cosas, muchos temas, o varios temas. Y yo les decía, tenemos que estar conscientes, hijos, que el mundo en el que vivimos, el tiempo en el que vivimos, tiene una fecha de caducidad. Se va a acabar esto, se va a acabar. Y conforme más la maldad se va aumentando y se va incrementando, es porque más se está acercando el regreso de nuestro Señor. Los impíos creerán que van ganando terreno. Los impíos creerán que van triunfando. Pero en realidad lo que se está acercando es su fin. Esa es la realidad, porque el Señor así lo ha declarado. Porque el Señor un día vendrá y vendrá por su iglesia. Pero en esa restauración de las cosas también incluye el juicio de los rebeldes, el juicio de los que despreciaron a Jesucristo. Ahí ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. La oportunidad que el Señor les está dando el día de hoy es ahora, es antes de que sucedan estos gloriosos y para su iglesia tan anhelados eventos. El regreso del Señor. Entonces este tiempo de restauración de todas las cosas será marcado en su inicio por la segunda venida de Jesucristo, y de eso está hablando. Una de los gloriosos beneficios y que el apóstol Pedro está utilizando para consolar a los que creen, porque evidentemente, y lo hemos dicho, en el momento en que esta gente, hablando de estos judíos que estaban oyendo a Pedro y que estaban respondiendo al evangelio, de alguna manera también estaban pensando que venían tiempos difíciles para ellos. Si tú crees que tu familia por haberte convertido en cristiano te aborrece o te desprecia, a estos por ser judíos los aborrecían y los despreciaron mucho más al haberse convertido a Jesucristo. Es una cultura muy nacionalista y muy arraigada de sus costumbres y de su cultura, de tal forma que a todos ellos los veían como unos verdaderos traidores hacia ellos. Entonces venían muchas cosas difíciles y muchos de ellos lo sabían, estaban conscientes de eso, estaban conscientes que arrepentirse y entregarse a Jesucristo para que sean borrados sus pecados también traería en la carne mucha tribulación. Por eso es que hace rato yo lo decía, cuando hablaban aquí de vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, estaba hablando de una paz espiritual, una paz interna que Dios es capaz de darle a sus hijos en medio de las más terribles persecuciones. Y así se ve en la Escritura, y así lo vemos. Pero otro de sus beneficios y de las cosas que está utilizando el apóstol Pedro aquí es, y Jesucristo va a regresar. Y Jesucristo va a regresar. Es decir, esto no solamente es confesar un nombre que a lo mejor tú dices, pues ya no está. No, sí está. Está en el lugar de mayor gloria, en el lugar de mayor autoridad. Y está esperando un tiempo, el tiempo de la restauración de todas las cosas, donde el Padre solamente en su sola potestad tiene el conocimiento de cuándo será el inicio de todo esto. Pero va a pasar, pero va a suceder. Entonces, ese tiempo del cual está hablando aquí de la restauración de todas las cosas, va a iniciar en el momento en que Jesucristo venga por segunda vez. Cuando aquí este versículo está hablando del tiempo de la restauración de todas las cosas, en realidad está hablando del futuro reino terrenal de Cristo. Acuérdese usted que Dios ha prometido a sus hijos nuevos cielos y nueva tierra. Él va a restaurar todas las cosas. Él va a transformar todas las cosas. Sí es cierto que nos afligimos,
con cómo se va incrementando la maldad. Como seres humanos tenemos temores. Le decía a mis hijos, yo en muchas ocasiones he pensado cómo va a ser el tiempo en que ellos les toque cuando ellos sean mayores, cuando tengan su propia familia, cuando tengan sus propios hijos. Si ahorita en este tiempo nos ha tocado un tiempo sumamente difícil, sumamente complicado, yo me he puesto a pensar cómo va a ser cuando ellos sean mayores en unos años más. Porque la realidad es que la maldad se está multiplicando. Entonces, este versículo nos está hablando de una gloriosa verdad, hermanos. No importa cuánto seamos afligidos por la maldad y por el pecado en este tiempo y en esta tierra, un día se va a acabar. Y el Señor pondrá a sus hijos en una tierra restaurada, transformada, sanada, totalmente convertida, totalmente cambiada, donde ya el pecado no reine. Nosotros ya no tendremos temor de estar ahí expuestos al pecado. Seremos también gloriosamente transformados, de tal forma que nuestra naturaleza también será gloriosamente transformada y ya no tendremos que estar luchando y batallando contra las tentaciones y contra el pecado que nos asedia. Yo estoy seguro que todos ustedes, al igual que yo, muchas veces nos hemos cansado de batallar contra las tentaciones, de luchar contra nuestro propio carácter. Muchas veces, hablando con Dios, he expresado esa expresión que en algún momento el apóstol Pablo tomó cuando él reflexionaba sobre sí mismo y decía: ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo? ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo? Y esa frase al final dice: qué miserable de mí, qué miserable de mí. Habrá un día, hermanos, cuando todo sea restaurado, que seremos transformados. Y ahí se consumará la batalla y la victoria que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz. Un cuerpo glorificado, donde ya no tengamos que luchar más ni contra el pecado, ni contra el sufrimiento, ni contra el dolor, porque todo eso ya no tendrá más lugar. Ese reino contestará la pregunta que los apóstoles se hicieron. ¿Se acuerdan que en ese primer capítulo de Hechos los discípulos le preguntaban al Señor: ¿cuándo restaurarás todas las cosas? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Ahí será contestada esa pregunta. Ese reino será marcado por paz, gozo, santidad, una mayor revelación de la gloria de Dios que nos traerá consuelo, la sensación de justicia, conocimiento del Señor, salud, prosperidad, libertad de la opresión. Hermano, nos hace falta una revelación clara y fresca de todas estas cosas, y eso solamente viene cuando nos metemos a profundizar en la palabra. Porque si no la leemos, no nos enteramos de todo esto y de todas estas cosas que vienen. Porque, les decía yo, vivimos en tiempos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado que estamos viviendo la peor inflación económica en 25 años? Es histórica la inflación en la que estamos ahorita viviendo. Es histórica. Es histórica
la marcha homosexual que se llevó el día sábado en muchas de las ciudades del mundo. Son históricas. Las cifras que se alcanzaron de asistencias son históricas. Las cifras de muertos en nuestro país son históricas. Estamos alcanzando niveles de maldad cada vez más y más y más y más y más y más altas. Estamos rompiendo récords en estos años, en muchos temas, rompiendo récords. Y al cristiano, iba a decir a la persona, pero al cristiano que no está embebido, que no está sumergido en estas verdades gloriosas de la palabra de Dios, que las dejamos que se nos vayan, que las olvidamos, que las pasamos por alto, que no profundizamos. Hermanos, por eso estamos todos apachorrados, atribulados. Ay, la inflación, ay, la inseguridad, ay, la maldad, ay, esto sí, pero hay otras cosas mucho más gloriosas, hermanos. Y como todos los días estamos hablando de que la maldad se incrementa, y como todos los días estamos hablando de la inflación, y como todos los días nos damos cuenta que todo está más caro, pues nuestros temas son esos. Todo está más caro, hay mucha maldad, todo está muy feo, todo está muy inseguro, porque es de lo que más hablamos. Contrario a que si esto fuera de lo que más hablamos, si esto de la paz del Señor, del gozo de la santidad, de la revelación de la gloria de Dios, de su justicia, de salud, prosperidad y de la libertad de la opresión, fueran los temas que constantemente estamos hablando, porque constantemente nos estamos enfrentando a la palabra que nos habla de ello, nuestra sensación, nuestra percepción de las cosas y de la vida sería otra. Sería otra. Lo que este versículo, al igual que muchos versículos, nos está enseñando es que el universo completo se verá alterado de una manera dramática en su forma física, mientras la maldición sobre la humanidad y el mundo es revertida. Y cuando hablo de revertido, no me malentienda, no estoy diciendo que Dios va a perdonar a todo el mundo, porque la Biblia no enseña eso. Cuando hablo de que esa maldición será revertida, es de que todas las cosas de este mundo será transformado para los hijos de Dios, porque también vendrá un juicio para los enemigos de Dios. Vendrá una limpieza total de todas las cosas, una limpieza total. Esta restauración que nos está hablando la palabra de Dios será en todo sentido de las cosas. Desde la restauración del pueblo de Israel, la Biblia nos habla de que Israel será restaurado, su corazón será vuelto a Dios. Abundantes profecías hay acerca de eso. Esto es cierto, esta es una realidad. Ese pueblo que Dios escogió para ser su pueblo y del cual nació el pacto y las promesas y el Salvador. La Biblia nos dice que Dios lo va a restaurar en esa restauración de todas las cosas. Esta restauración va a ser en todo sentido. El Nuevo Testamento, esto es muy importante, el apóstol Pablo nos enseña sobre la restauración de la naturaleza, de la madre naturaleza. La restauración de la naturaleza en el regreso de Cristo. Si usted lo quiere revisar en Romanos 8, la Biblia nos habla de que la creación gime el día de hoy. El día de hoy la creación está gimiendo. ¿Y qué es otra cosa más que los gemidos de la creación? Pues lo que se habla ya mucho de que muchas especies se han extinguido, de que muchas especies están en peligro de extinción, de que se está acabando, muchas de las reservas naturales se están acabando, se está contaminando, ya se acabaron, ya no existen. Eso tiene una sola razón: la maldición del pecado. El pecado del hombre es lo que ha hecho que nos acabemos la creación de Dios. Es decir, Dios está preocupado por su creación, hablando de la naturaleza, de los animales, de los bosques, de las selvas, de los mares, océanos. Sí, todo eso fue sujeto a vanidad por causa del pecado. Y Dios
tiene considerada la restauración de todas esas cosas. La esperanza referente a la creación de Dios tiene que ver con la liberación de la situación actual en la que está por causa del pecado. Y todo esto para disfrute de la libertad gloriosa vinculada a la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Dios restaure todas las cosas, vendrán una tierra nueva, una tierra donde la naturaleza también sea restaurada, donde todas las cosas sean restauradas. Esto nos lo enseña la Biblia, hermanos. Por eso es que a mis hermanos que hoy están muy preocupados porque, sí, qué malos son con las corridas de toros. Ay, sí, qué malos son con los perritos y los gatitos y esto se va a acabar. Ahorita no se va a acabar porque está sujeto a vanidad por causa del pecado. Ahorita no se va a acabar. Y ahorita yo les advierto que tengan mucho cuidado porque esa es una ideología que los progres están poniendo. La Ciudad de México acaba de prohibir las corridas de toros. Pero hace muchos años dieron libertad al aborto. Para muchos políticos, que vivan los toros, pero que se mueran los bebés. Esas son ideologías dañinas, demoníacas. No es como Dios ve las cosas, como Dios piensa. Como Dios piensa, como Dios ve las cosas es esto. Un día lo voy a restaurar. Ahorita todo está sujeto a vanidad por causa del pecado, pero un día Jesucristo vendrá a juzgar ese pecado y aún la naturaleza, aún los animales, la creación del Señor serán liberados también de esa opresión. Y nosotros los cristianos, en lugar de estar ahorita sufriendo porque ya no vamos a comer carne porque los cochinitos sufren, porque los pollitos sufren, porque eso no es el pensamiento de Dios. Dios dijo que podemos nosotros, la creación que Él hizo es para esto también, para alimentación de los seres humanos. Sufrir porque hay granjas de cerdos, porque hay granjas de pollos y ponerte en contra de eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que ahorita estemos orando para que el regreso del Señor dé inicio a toda esta restauración de todas las cosas. Así que, como a los hijos de Dios se les va a dar la libertad absoluta y plena sobre el pecado, despojándolos ya de esa presencia en forma definitiva, así también Dios, que fue el que sujetó a vanidad toda la creación a causa del pecado del hombre, liberará de la esclavitud que supone esa corrupción a toda la creación. La gloria de Dios va a ser manifiesta en Cristo Jesús, porque la Biblia nos dice en Colosenses que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad como imagen del Dios invisible. La gloria de Dios será lo que mayormente nosotros podamos contemplar. ¿Estaremos gozosos con esa naturaleza restaurada? ¿Estaremos gozosos con esos bosques restaurados, con esa creación, esos animales restaurados? Estaremos gozosos, pero eso no va a ser lo mejor que disfrutaremos. Lo que mayormente disfrutarán los hijos de Dios será la gloria de Jesucristo en esos días y en esos tiempos y en esos lugares. Eso será lo que mayormente brillará. Y de esta gloria serán partícipes todos los creyentes en este acontecimiento futuro. La manifestación de Jesucristo traerá libertad plena, hermanos. La manifestación de Jesucristo traerá libertad plena. Dios, que sometió la creación a vanidad, también estableció la liberación futura y va a eliminar esta corrupción. ¿Cuánto nos falta profundizar en verdades tan gloriosas como estas? Que sea esto lo que alimente nuestra alma, que sea esto lo que alimente nuestra fe, nuestra confianza y el caminar día con día en este mundo perdido y perverso, pero no mirando lo que estamos viviendo, sino mirando lo que está el futuro, mirando lo que nos espera y lo que el Señor ha prometido a los que le creen. Esto
está prometido y profetizado desde el Antiguo Testamento por los santos profetas de Dios. Habrá un momento en que todo el universo declarará proclamando que Jesús es el Señor. El infinito y eterno Dios encarnado. Esta manifestación del reino de los cielos en la tierra, en el tiempo de la segunda venida del Señor, se va a proyectar en un reino eterno que nunca, hermanos, terminará. Nunca terminará. Así como la condenación es eterna, la restauración de todo esto y el gozo y la paz de los hijos de Dios también será eterno. En esa nueva creación de cielos y de tierra nueva, donde esta restauración será plena, donde morará la justicia, donde el pecado no tendrá presencia, y todos los días andaremos a la luz de Dios, a la luz del Señor. Esto es lo que nos está diciendo este versículo, de esto está hablando. Además de decirle al creyente o a esos nuevos convertidos o a esas personas que si se arrepienten sus pecados serían borrados, yo le decía, esto ya es un glorioso privilegio. Pero además con el perdón de pecados vienen otros privilegios más: el gozo, la paz, el refrigerio que viene de la presencia del Señor mismo. Pero además esta morada eterna, gloriosa, donde la presencia del Señor Jesucristo estará ahí deleitándonos todos los días, hasta la eternidad, hermanos. Hasta la eternidad. No tendrás dificultad, problema, temor de salir, no tendrás temor de nada, no tendrás dolor de nada, no tendrás tristeza de nada, no tendrás tentación por nada. Y cuando meditas en esto, yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti que has meditado en esto y terminas diciendo: Señor, ven ya. En alguna ocasión, cuando yo exclamaba esto, porque eso es lo que dice la Biblia, el Espíritu dice: ven. Y la iglesia debe decir: ven, sí, ven, Señor Jesús. Y un hombre me escuchó decir esto y dijo: eso es egoísta, porque todavía tenemos familia inconversa que no se iría con Jesucristo. Y yo digo: no es cierto. Tus familiares y todas las personas tienen oportunidad. La palabra y a los profetas tienen. Así le dijo una vez Lázaro. Le dijo: Padre Abraham, déjame ir a mis familiares a decirles de este horrible lugar para que no vengan. ¿Y qué fue lo que le respondió Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, que a ellos los oigan. Más bien ese pensamiento se me hizo humanista, en lugar de estar pensando en la gloria de Dios, porque te acabo de decir cuán glorioso será ese momento. No habrá tiempo y no habrá momento en que la gloria del Señor Jesús brille de tal forma y de tal manera. Será y nosotros como hijos de Dios debemos estar pensando en la gloria de Él. Si nuestros familiares no están en ese lugar, no será culpa de Jesucristo, no será porque es que vino antes, es que se nos adelantó. Tiempo han tenido para arrepentirse, tiempo han tenido para creer, tiempo han tenido, y por eso responsabilidad tenemos nosotros también de hablarles. No te calles, no te calles. A tiempo y afuera de tiempo debemos decir a nuestros familiares, a nuestros conocidos: Jesucristo viene, Jesucristo va a regresar, pero va a regresar por una iglesia, por un cuerpo, por una comunidad de gente que puso su fe en Él. No por gente egoísta, no por gente soberbia, no por gente rebelde que le rechazó constantemente y rechazó su verdad. Por ellos no.
Y la gente que quiera gozar de estos beneficios y de estos privilegios gloriosos, lo único que tienen que hacer es arrepentíos y convertíos. Crean en Jesucristo y serán salvos. Crean en Jesucristo y serán salvos. No nos llenemos de las filosofías, no pensemos como la gente que no tiene el Espíritu. Ay, no, es que ¿qué va a pasar con las demás personas? Pues va a pasar lo que dice la Biblia que va a pasar. Ni más ni menos. Ni más ni menos. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan dijo: yo no los condeno, yo no vine a condenar a nadie. La luz que les alumbró y ustedes rechazaron es la que les condena. ¿La culpa de quién es? No del Señor. No de que vino antes y ya llegó y no me dio tiempo. ¿No? ¿Cuál es el efecto? Bueno, le decía, esta primera parte es lo que este texto nos está diciendo. Ahora yo quiero hacer una reflexión con ustedes, hermanos. ¿Cuál es el efecto que esta verdad gloriosa debe tener en la iglesia, en los creyentes? En algún momento pensé en decir que qué efecto debería tener en las personas que no creen, pero si no tiene efecto primeramente en ellos su muerte y su resurrección, su segunda venida no tendrá ningún efecto, porque no le han recibido en las obras que él hizo en su primera venida. ¿De qué les aprovechará si les hablo de la segunda? Pero a la iglesia, esa iglesia que ha nacido por la fe en Jesucristo, la verdad gloriosa del regreso del Rey de Reyes debe tener un profundo impacto. ¿Cuál debe ser el impacto en la iglesia, en el creyente, ante la verdad de la segunda venida del Hijo de Dios? Número 1, si me acompañas en tu Biblia, 1 Juan capítulo 3, verso 3. Primero Juan capítulo 3, verso 3, dice, hablando precisamente de la segunda venida de Jesucristo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es? La esperanza de que regrese, se purifica a sí mismo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? La esperanza de que regrese. Todo aquel cristiano que cree verdaderamente que es verdad que Jesucristo va a regresar, tiene un impacto en él. ¿Cuál es ese impacto según 1 Juan 3:3? Se purifica a sí mismo. Es decir, que para el cristiano la esperanza de la venida de Cristo es más que un tema de teología. Es un elemento práctico para su vida. Es un elemento purificador, santificador, hermanos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tú has leído la parábola de las 10 vírgenes. Y el Señor Jesús, al relatar la parábola de las 10 vírgenes, dijo que había 5 vírgenes sabias y 5 insensatas. ¿Y qué dijeron las insensatas? El marido tarda en regresar. Y no se apercibieron. Y la manera en que no se apercibieron es que no pusieron aceite en su lámpara. Y el marido vino de noche. Muchas partes en la Escritura refieren el aceite o el fuego como una referencia al Espíritu Santo. Efesios 1, verso 13 nos dice que es el Espíritu Santo
el sello del verdadero creyente que tiene la garantía de que será llevado a esa esperanza eterna con el Señor. En otras palabras, el sello de que eres cristiano, la marca de que eres un verdadero cristiano, el ticket, la llave que te va a abrir las puertas a la eternidad, no es dónde te congregas, no es cuánto te congregas, no es cuánto lees, no es cuánto oras, no es cuánto sabes de versículos, no es cuánto sabes de la Biblia. Claramente la Biblia enseña que el sello del cristiano es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ya aprendimos que el Espíritu Santo solamente hay una forma de recibirlo, siendo salvos. El Espíritu Santo no mora en inconversos. El Espíritu Santo le es dado a aquella persona que por creer en el Evangelio es perdonado, y le es dado el Espíritu Santo como sello. El creer que Jesucristo va a regresar debe ser un elemento práctico para nuestra santificación, hermanos. No sabemos cuándo va a regresar. No sabemos cuándo va a ser ese suceso. Pero tenemos que estar preparados, con nuestras lámparas llenas de aceite y ardiendo. No como esas vírgenes insensatas, dormilonas, somnolientas, distraídas, sino buscando al Señor. Hemos dicho que el principio de la vida santa es comunión con Dios. Es comunión con Dios. Una persona, un cristiano que espera la venida de Cristo, vive con esta actitud espiritual. Y cuanto más esa persona espere más y más la venida de Cristo, tanto más fuerte será su deseo de estar preparado para cuando su Señor venga. Aún a pesar de lo que le digan, no, hermano, espérate, todavía no le digas que venga, pues, todavía me falta. Recuerdo en una ocasión, hace algunos años íbamos a predicar a unas familias ahí en Tlaxcala. Terminando nuestra reunión del domingo, nos trasladábamos a Tlaxcala a visitar estas familias y predicarles el Evangelio. Y recuerdo que íbamos en un taxi, y en ese taxi iba manejando muy rápido porque iba escuchando que se nos hizo tarde para llegar a la hora. Y en esa ocasión, una persona que se congregaba con nosotros, que buscaba a Dios, pero se congregaba con nosotros, pero pues su conciencia le decía que todavía no cosas bien, que le dice a la persona que iba manejando: oiga, no le puede bajar a la velocidad, es que todavía no me arrepiento bien. Su conciencia le decía: si te mueres ahorita, no te vas con el Señor. No te vas con... Oiga, no le puede bajar a la velocidad, es que todavía no me arrepiento bien. Cuanto más buscamos al Señor, más deseos tendremos de que Él venga. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que clamaste: ven, Señor Jesús, ya ven? Muy probablemente sea porque nuestra conciencia también nos esté diciendo: arregla esto, corrige esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Nuevamente, el contexto de este versículo, segunda de Pedro 3, versículo 14, es la venida del Señor.
Dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De estas que les acabo de hablar y les estoy hablando. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Crees que el Señor Jesús va a regresar? ¿Crees que es una verdad gloriosa e inmutable? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. De la misma manera, en Marcos 13, verso 33, el Señor Jesús nos dice: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Lucas 12, 39 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Todos estos en el contexto de Jesús va a regresar. Si tú supieras cuándo Jesús va a regresar, te aseguro que estaríamos alistándonos. Si es que estás interesado en que el Señor te halle irreprensible. La esperanza que tenemos en la segunda venida del Señor nos debe hacer velar, pues esto nos impulsa a querer ser hallados por el Señor sin mancha, irreprensibles, en paz. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto en que el día dura. ¿Cuál es la razón y cómo podemos interpretar esto? Bueno, es que la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Cada día que vivimos estamos al borde de la eternidad, hermanos, porque no sabemos cuándo es nuestro día. Cada día que vivimos estamos al borde de la eternidad, listos para partir en cualquier momento, usando bien nuestra oportunidad para servir a Dios mientras dure el día. Ninguno de nosotros sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Lo más sabio, lo más sensato sería que cada día debiéramos de vivir así, entregados, como si fuera el último que el Señor nos permitiera. Pero el ser humano piensa que todavía nos falta mucho, ¿no? Hacemos planes de que, no, mejor vamos el próximo mes al deportivo a tener nuestra convivencia. Damos por hecho que el Señor nos va a permitir vivir otro mes, pero no lo sabemos. En realidad no lo sabemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo le decía, esta verdad, hermanos, esta verdad de la venida, el regreso del Señor Jesucristo, en los cristianos antiguos era una verdad esperanzadora. Era una verdad con la que ellos mismos, esta indicación del apóstol, la tomaron muy a pecho. Y en los momentos de tribulación, y en los momentos de problemas, y en los momentos de persecución, en los momentos de hambre, en los momentos en que su vida estaba en riesgo y en peligro, eran las palabras con las que se alentaban. El Señor Jesús regresará. Y eso daba esperanza. ¿Qué es lo que hacemos hoy los cristianos en muchas formas en medio de estas situaciones? No, seguramente el Señor no va a permitir que te pase nada. Y no entendemos los propósitos de Dios. El Señor prueba a sus hijos.
y nos mete en muchas dificultades. Pero lo más fácil pensar o decir es, no te va a pasar nada. Y si en sus planes del Señor es que sí nos pase algo, porque Él tiene propósitos. Por eso las palabras aquí del apóstol es: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles estas? ¿De qué está hablando el contexto? Del regreso del Señor. Tenemos una esperanza eterna, más allá de las para este mundo, para este tiempo. No, la que realmente vale es la eterna, la futura, esa esperanza, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, ese momento glorioso en que estemos ya con el Señor, sin la aflicción por el pecado, por el dolor, por la crisis, por la inflación, por los malandros. Ese es el momento verdaderamente glorioso. Y entonces aquí Tesalonicenses nos dice esto: porque se aproxima la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice aquí se aproxima la manifestación gloriosa, debemos entenderlo correctamente. Porque si ustedes se dan cuenta y si lo razonamos, versículos que dicen que pronto el Señor vendría, bueno, se dijo ya hace más de 2000 años y todavía no regresa. Y entonces algunas personas me han preguntado, ni es cierto, dice que va a regresar desde hace 2000 años y no ha regresado. Bueno, es que la traducción correcta de versículos que dicen que pronto regresará o que está próxima a la manifestación, en realidad no está hablando de qué tan poquito falta de tiempo, no está hablando eso. Más bien está hablando de algo que ya está marcado, que para Dios ya está fechado. Es como cuando tú en el Google Maps le dices quiero llegar a este punto y le das enter e inmediatamente te pone el clip ahí, ¡pac! Ahí está. Ahí está. Ese es el lugar donde vas a llegar. El tiempo relativo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces he utilizado Maps y me dice 2 horas y media. Dices, todo dar, sí llego bien. Pero conforme vas en el camino, eso se va moviendo. Porque ya hubo tráfico, porque ya hubo un accidente, porque ya hubo esto, porque ya cerraron las avenidas, porque ya cerraron las calles, y las 2 horas y media se convirtieron en 3 o en 3 y media. El punto no es ese, el punto es que ahí está ese momento. Y así es con la venida del Señor Jesús. No es qué tan próximo está. El asunto es que ya está fechado, ya está marcado. El Señor sabe ya qué día va a suceder eso. Tú y yo no lo sabemos. Pero el Señor sí. El Señor ya puso ese clip ahí. Y a eso se referían los apóstoles cuando decían ya se aproxima la manifestación. No que ya le faltaba poquito, no, ya está puesto. Ya está dicho cuándo va a suceder por el Señor. Ya está dicho y va a suceder. Y va a suceder. Y ya que nosotros anhelamos este glorioso evento, hermanos, debemos seguir alentándonos con estas palabras, teniendo esperanza, teniendo gozo por el momento que viene y fidelidad a Dios, porque su promesa es verdadera y se va a cumplir. Se va a cumplir. Ya terminé, pero quiero darle unas notas extras. Rápido. La falta de entendimiento del hombre no cambia la verdad de la Biblia. Quiero dejar claro este punto. Dios no nos ha especificado todos los detalles de cómo será la venida de Cristo. Esa es una verdad, esa es una realidad. Por eso existe una variedad de opinión en cuanto a los mismos. Yo no sé si tú has escuchado que en teología están los amilenialistas, los premilenialistas, los que hablan del rapto, que de mi punto de vista ese término no existe en la Biblia, de que si el rapto va a ser antes de la tribulación o durante la tribulación o antes de la tribulación. Existen
muchas opciones, muchas opiniones, muchas creencias y doctrinas respecto a esto. Nosotros debemos entender que hay muchas cosas que el Señor no nos dejó de manera clara. Y por eso es que nosotros especulamos. Y versículos, los mismos versículos, unos los dicen para decir, mira, no, aquí está diciendo esto. Y otros de otra doctrina dicen, no, aquí está diciendo esto. Y por eso se hacen diferentes corrientes y diferentes doctrinas. Nosotros debemos entender que el Señor no ha especificado todos los detalles de cómo será la venida de Cristo. Con humildad debemos reconocer que no lo sabemos todo. Pero la verdad de la Biblia sigue siendo la misma. Jesús va a regresar. Antes, después o durante, no lo sé. Y la verdad no me interesa. Hay quienes están diciendo, no, ¿cómo crees que el Señor nos va a dejar pasar la tribulación? A su iglesia, no nos va a dejar pasar ese momento terrible. Yo no lo sé si va a ser así. Lo que sí te digo es que durante toda la historia el Señor ha permitido que su pueblo pase muchos momentos terribles, muchas persecuciones, y la verdadera iglesia se mantuvo firme. Y el Señor lo sostuvo. Y el Señor lo sustentó. Y el Señor se glorificó en esa iglesia. Yo no sé si va a ser antes, durante o después de la tribulación. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que independientemente de cuándo o dónde sea, el Señor va a sustentar a su iglesia. Entonces no te preocupes, hermano, si va a ser antes de la tribulación, si va a ser durante la tribulación o si va a ser después de la tribulación. No te preocupes. El Señor sí sabe cuándo va a ser, y el Señor sabe quiénes son los suyos y los va a sustentar. Nos va a sustentar, hermanos. La palabra de Dios es la misma, eternamente veraz, y no importan las opiniones del hombre acerca de ella. Segunda nota, nuestra falta de entendimiento, hermanos, acerca de muchas cosas debe impulsarnos a un estudio más constante y profundo de la palabra de Dios. Una de las actitudes correctas que debe haber del pueblo de Dios ante un tema como este de que Jesús va a regresar, debe ser el profundizar más en su verdad. Que entendamos más acerca de esto, hermanos. Y en esa búsqueda del entendimiento de la verdad de Dios, inmediatamente también viene una santificación, porque mientras más estamos cerca de Dios y de su palabra, viene una consecuencia: santificación. El inicio de la santificación, de la santidad, de la purificación, comienza en nuestra cercanía con Dios. ¿Quieres resistir las ideologías que estamos viviendo y que nos están inundando el día de hoy? Permanezcamos cerca de Dios y de su palabra, y Él nos mantendrá en su verdad. Resulta que no es una desventaja, sino una ventaja, que no siempre podemos entender plenamente todo lo que está escrito en la Biblia. La palabra de Dios es tan profunda que el hombre finito puede estudiarla toda la vida y hallar que la Biblia es cada vez más rica y de mayor inspiración mientras más la leemos. Seguramente te ha pasado que has estudiado un versículo otra vez, y en ese versículo el Señor te sigue hablando y te sigue hablando y te sigue hablando y te sigue hablando, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Algunos de nosotros podemos pensar que hemos profundizado bastante en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, con humildad, nunca llegaremos al fin, pues siempre quedarán verdades por descubrir. No importa si ya leíste 20 veces la Biblia, hermano. El Señor tiene muchas cosas más que hablarte a través de ella. Cada vez que leemos una porción de las Escrituras que es difícil de comprender, nosotros debemos de orar con más fervor para que Dios nos dé sabiduría. Y también debemos animarnos para estudiar con más diligencia. La palabra de Dios, hermanos, nos será más clara y más dulce a medida que la estudiemos más. Estudiemos nuestra Biblia. Y último punto: es más importante estar preparado para la venida de Cristo
que saber todos los detalles acerca de su venida. Tú vas a encontrar los que están a favor o los amileniales, o los premileniales, o los postmileniales. Seguramente en la medida en que estudies y te metas en cuestiones de terminología teológica, te vas a encontrar términos como esos. No te preocupes si no los entiendes. Lo sencillo es, o lo más sencillo es, preparémonos para ese momento. Porque eso sí es un hecho. Amilenial, premilenial o postmilenial, el Señor Jesús regresará. El Señor Jesús regresará. La instrucción principal del Señor con relación a las señales de su venida es: estad preparados. Estad preparados. Una persona puede dedicarse a estudiar durante toda su vida acerca de todos los detalles acerca de la venida de Cristo. Sin embargo, cuando al fin Cristo se aparezca en las nubes, tal persona puede encontrarse como aquellas vírgenes insensatas, sin haber sacado ningún provecho de sus estudios. Hermanos, preparémonos de manera práctica. Examinémonos a la luz de la palabra de Dios, a fin de que estemos preparados para ese gran evento. Luego, dediquemos nuestras vidas a traer el mensaje de salvación a los que no conocen al Señor. Así ellos también estarán preparados para la venida de Cristo. Además de prepararnos nosotros, hermanos, trabajemos para que otros le conozcan y se preparen también. Si en este evento glorioso del regreso del Señor te preocupa tu familia inconversa, trabaja por la conversión de tus familiares a quien amas. Ora por ellos. Y cada que tengas tiempo o sin tiempo, predícales, porque cada vez esa excusa se nos va a hacer mayor. Es que no tengo tiempo. Es que no me da tiempo. Entonces corrijo. Hace rato dije cada que tengas tiempo, corrijo. A tiempo y afuera de tiempo, busquemos a nuestros seres queridos para predicarles el mensaje. Hermanos, en una enseñanza no es rápido poderte hablar de temas tan gloriosos como estos, pero yo te quiero animar a que en tu estudio constante, diario, temas como este se vuelvan más frecuentes. Aliéntate, anímate, conoce más de ese tiempo glorioso para que cuando vengan las tribulaciones en este mundo corrompido, en esta sociedad inmunda, tú seas bendecido con esas verdades gloriosas de las promesas del Señor. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, para algunos eres una religión, para otros eres un mito, una historia. Otros más atrevidos te consideran un impostor. Para nosotros tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza y abrazamos estas verdades y estas promesas con todo nuestro corazón. Señor, que estemos preparados y preparándonos cada día para ese momento. Señor, que podamos estar listos para ese glorioso evento. Señor, queremos disfrutar de esa restauración venidera, de esa restauración de todas las cosas. Queremos disfrutar ya de ese glorioso y eterno momento de estar contigo, Señor. Ayúdanos a ser fieles.
dedicados, diligentes. Ayúdanos a predicar a tiempo y afuera de tiempo a otros que no te conocen, para que te conozcan y también se preparen para ese glorioso día. Señor, mantén viva la esperanza a través de esta doctrina y de este conocimiento en nuestro corazón, Señor. Gracias por tus promesas que son fieles. Padre, gracias por Jesucristo, a través del quien tú nos has bendecido de tan maravillosa forma, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.